Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, llenos de energía y sobre todo listos para el chisme. Porque amigos míos, hoy nos sumergimos en un tema que ha sido el secreto a voces de todos, un rumor que ha volado por las redes sociales, un deseo que ha movido a millones de corazones y sí, lo han adivinado. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Prepárense porque la noticia que todos hemos estado esperando, esa que nos ha hecho suspirar, especular y soñar despiertos, parece que finalmente está más cerca que nunca. Y créanme, lo que les voy a contar hoy los va a dejar con la boca abierta, con el corazón latiendo a mil y con la ilusión a flor de piel. Así que si son fans de las telenovelas turcas, si aman los romances que trascienden la pantalla, y si, como yo, están completamente obsesionados con la química explosiva de Can Yaman y de Method Demir, este vídeo es, definitivamente, para ustedes. Pero antes de sumergirnos de lleno en el drama, la pasión, los secretos y, por supuesto, las especulaciones más jugosas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada. Aquí, en este espacio, les mantendremos al día con todo lo que ocurre en el fascinante y a veces impredecible mundo de las series turcas. Estaremos atentos a cada rumor, a cada like, a cada publicación, porque la verdad es que esto solo acaba de empezar. Asterisco asterisco rememorando el inicio, Erkenci-Kuş, y la chispa que encendió el mundo asterisco asterisco. Bueno, vamos al grano. Todos recordamos con un cariño que traspasa el tiempo, ¿verdad?, la icónica serie turca Erkenci-Kuş, conocida por estos lares como Pájaro Soñador. Esa historia de amor, llena de comedia, enredos, malentendidos, momentos románticos que nos conquistaron a todos. Y por supuesto, la chispa mágica que se desató entre Can Yaman y Method Demir, una chispa que traspasó la pantalla, que incendió los corazones de millones y que nos hizo creer, nuevamente, en la magia del amor verdadero. ¡Ay, esos besos! Esas miradas que decían más que 1000 palabras. Esa química innegable que vibraba en cada escena. Recuerdo perfectamente la emoción que sentíamos al ver cada capítulo, al ser testigos de la evolución de Sanem y Can, y al ver cómo, poco a poco, la ficción se fundía con la realidad. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno que trascendió fronteras y que catapultó a Can y Demet al estrellato internacional. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito, de romance y, por supuesto, de una química que cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de Pájaro Soñador es un clásico. Sanem, una joven soñadora que aspira a ser escritora, encuentra trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Can, el hijo del dueño, un fotógrafo talentoso y atractivo. Entre ellos surge una atracción irresistible, una conexión que va más allá de lo físico y que se basa en la admiración, la complicidad y el apoyo mutuo. A lo largo de la serie enfrentan obstáculos, malentendidos y rivalidades, pero su amor, puro y sincero, siempre prevalece. Y por supuesto, la química de Can y Demet fue el ingrediente secreto que convirtió a Erkenci-Kuş en un éxito arrollador. Su complicidad, su manera de mirarse, la forma en que se complementaban en cada escena, todo apuntaba a una conexión especial, a una conexión que iba más allá de la ficción. Y los fans, como locos, no tardaron en darse cuenta. Asterisco asterisco el después de Pájaro Soñador, rumores, especulaciones y una esperanza latente asterisco asterisco. Desde que Erkenci-Kuş llegó a su fin, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla entre Can Yaman y Method Demir han sido constantes, incesantes, omnipresentes. Las redes sociales explotaban, literalmente, cada vez que se veía a Can y Demet juntos, aunque fuera en una simple fotografía, en un evento, o incluso en un comentario. Los fans, con una dedicación y un entusiasmo que rozaban lo épico, analizaban cada gesto, cada like, cada comentario, cada publicación, buscando la más mínima señal, la más pequeña pista de que Cupido, ese ser mitológico tan travieso, había flechado a esta pareja soñada. Las cuentas de fans dedicadas a ellos proliferaron, creando comunidades apasionadas que compartían fotos, vídeos, teorías y análisis detallados de cada interacción. Los collages de fotos, los vídeos editados con escenas de la serie y los románticos montajes con música eran el pan de cada día. Cada pequeño detalle, cada movimiento, era estudiado con lupa. Y claro, no podemos olvidar las entrevistas, esos momentos en los que la prensa, ávida de saber, intentaba sonsacar a los actores detalles sobre su relación. Ambos, con la elegancia y la diplomacia que los caracterizan, esquivaban las preguntas directas sobre su relación.
Pero, ¿sabían ustedes que muchas veces el silencio dice más que 1000 palabras? Las miradas cómplices, las sonrisas nerviosas, las evasivas inteligentes, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. En esas entrevistas siempre destacaba la admiración y el respeto mutuo. Hablaban el uno del otro con cariño, elogiando su talento, su profesionalismo y sobre todo, su calidad humana. Aunque evitaban confirmar o negar los rumores, la conexión que existía entre ellos era innegable. Luego, como suele suceder en la vida, cada uno tomó caminos separados en el plano profesional. Can Yaman, con su innegable atractivo y talento, se dedicó a proyectos internacionales, viajando por Italia y otros países, consolidando su carrera como una estrella global, conquistando nuevos mercados y demostrando su versatilidad como actor. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando otras series que también fueron aclamadas por el público. ¿Pero olvidaron los fans el vínculo? Por supuesto que no. El interés por ambos actores y por supuesto por su posible reencuentro nunca decayó. La llama del tándem seguía encendida en los corazones de sus seguidores. Las especulaciones sobre un posible regreso a la pantalla juntos, una nueva serie, una película. Todo valía. Cada nueva noticia, cada rumor, cada comentario en redes sociales, alimentaba la esperanza y la ilusión de los fans. Y de vez en cuando alguna pista, algún guiño, algún rumor, nos mantenía a todos en vilo, expectantes, con el corazón en un puño. Asterisco asterisco el presente, ¿qué nos hace creer que el sueño está a punto de hacerse realidad? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué es lo que realmente nos ha traído aquí hoy? ¿Qué es lo que nos hace creer que la noticia que todos esperábamos está por fin a la vuelta de la esquina? ¿Qué señales nos indican que la magia de Can Yaman y Demet Özdemir podría revivir, esta vez fuera de la ficción, o quizás, en una nueva historia que enamore al mundo? Bueno, la respuesta es compleja y se basa en una serie de factores, en una combinación de indicios que, sumados, nos hacen pensar que algo grande está por suceder. Primero, la reciente y muy activa presencia en redes sociales de ambos actores. Han compartido mensajes enigmáticos, fotos con guiños que parecen dirigidos a un público específico, y likes que han enloquecido a los fans, que no han dudado en interpretar cada detalle como una señal. Esto, claro, es un indicativo, una pieza más del rompecabezas, pero aún no es suficiente para confirmar nada. Sin embargo, la forma en que han interactuado en las redes, los comentarios sutiles, las publicaciones que evocan recuerdos, todo apunta a algo más que una simple casualidad. Segundo, hay fuentes cercanas a ambos actores, amigos en común, colegas de trabajo, que aseguran que existe una relación muy especial entre ellos. Han hablado de una conexión que va más allá de lo profesional, de un cariño y una admiración mutua que se mantienen intactos, a pesar de la distancia y de los proyectos separados. Estas fuentes, aunque no siempre oficiales, suelen ser una fuente de información valiosa, y sus testimonios refuerzan la idea de que la relación entre Can y Demet es mucho más profunda de lo que se ve a simple vista. Tercero, y quizás lo más emocionante, es el hecho de que ambos actores están libres en este momento. Can Yaman ha terminado recientemente sus proyectos en Italia y Turquía, y Demet Özdemir también está disponible para nuevos desafíos profesionales. ¿Es casualidad? Podría ser que el destino, esa fuerza misteriosa que a veces juega con nuestras vidas, les esté brindando una nueva oportunidad para coincidir, para reunirse en un proyecto que marque un antes y un después en sus carreras. Esta coincidencia en sus agendas ha desatado la euforia en las redes sociales, y los fans no han tardado en crear escenarios imaginarios, fantaseando con posibles colaboraciones y soñando con verlos juntos de nuevo. Asterisco asterisco, ¿qué podría ser la noticia? Desentrañando las posibles opciones asterisco asterisco. Pero, ¿qué es exactamente la noticia que estamos esperando? ¿Es una nueva serie, una película, una colaboración publicitaria que nos dejará sin aliento? Aquí es donde las especulaciones se disparan, donde la imaginación de los fans vuela libremente. Algunos rumores apuntan a una posible colaboración en una nueva serie de televisión, producida por una importante plataforma de streaming, un proyecto ambicioso que podría ser distribuido a nivel global y que llevaría la historia de Can y Demet a un público aún mayor. Esta opción es muy atractiva, ya que les permitiría mostrar su talento a un público más amplio y, al mismo tiempo, satisfacer el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Otros hablan de una película romántica, llena de pasión y drama, que sería rodada en Italia o Turquía, aprovechando la popularidad de Can Yaman en el país transalpino y la belleza de los paisajes turcos.
Una película les daría la oportunidad de explorar personajes más profundos y de crear una historia que cautive a las audiencias de todo el mundo. Y no faltan quienes sueñan con una aparición sorpresa de ambos actores en un programa de televisión, ya sea en Turquía o en otro país. Una entrevista conjunta, un encuentro inesperado, podría ser el detonante para anunciar un nuevo proyecto, o simplemente para confirmar la conexión especial que existe entre ellos. Lo cierto es que las posibilidades son infinitas, y la expectativa es enorme. Cada día las redes sociales se inundan de teorías, de propuestas, de deseos expresados con fervor. Los fans están ansiosos por saber qué les depara el futuro a Khan y Demet, y por verlos juntos, ya sea en la pantalla, en la vida real, o en una combinación de ambos. *** El impacto en los fans, la emoción y la espera ***. Sea cual sea la verdad, lo que sí está claro es que el interés del público por Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo enorme. Su química, su talento y su carisma han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Y la idea de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real, es algo que nos emociona y nos hace soñar. La espera, la especulación, la incertidumbre, todo esto forma parte de la magia. Los fans viven con pasión cada rumor, cada pista, cada posibilidad. Se sienten partícipes de la historia, como si fueran creadores del destino de sus ídolos. La emoción es palpable en las redes sociales, en los foros, en los grupos de fans. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros, los fans? ¿Qué podemos esperar? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Las noticias sobre el mundo del espectáculo son, muchas veces, inciertas y volátiles. Los rumores pueden ser falsos, los proyectos pueden caerse, y la vida puede dar giros inesperados. Pero lo que sí podemos hacer es mantener la ilusión, seguir especulando, y estar atentos a cualquier novedad. Podemos disfrutar de la emoción de la espera, compartir nuestras teorías, analizar las pistas y, sobre todo, apoyar a nuestros actores favoritos. En este momento los fans se unen en un sentimiento común, la esperanza. La esperanza de que Khan y Demet estén juntos, ya sea en la pantalla, en la vida, o en una combinación de ambos. La esperanza de que su química, su talento y su carisma sigan cautivando al mundo. La esperanza de que el amor, la amistad y la complicidad prevalezcan sobre cualquier obstáculo. ¿Qué podemos hacer mientras esperamos? Y aquí es donde entramos nosotros, ustedes y yo. Porque entre todos podemos analizar las pistas, compartir nuestras teorías y seguir la pista de nuestros actores favoritos. Podemos sumergirnos en el mundo de las series turcas, descubrir nuevos talentos, y disfrutar de las historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Podemos también seguir apoyando a Khan y Demet en sus proyectos individuales, celebrar sus éxitos, y enviarles nuestro cariño y admiración. Así que cuéntenme. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué esperan? ¿Están emocionados por esta posible noticia? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué teorías tienen sobre el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus ideas y sus teorías. Me encantaría leerlos, saber qué piensan, y unirnos en este viaje lleno de emoción. Y mientras tanto, no nos olvidemos de disfrutar de lo que ya tenemos. Podemos volver a ver Pájaro Soñador, revivir los momentos más memorables de Khan y Demet, y disfrutar de su talento individual. Podemos seguir sus redes sociales, estar atentos a sus proyectos, y celebrar cada paso que dan. Porque al final, lo importante es admirar su trabajo, apoyar sus carreras y sobre todo, ser felices por ellos. Conclusión. Un futuro lleno de posibilidades Así que, para resumir, hemos hablado sobre los rumores que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado las pistas, hemos compartido nuestras expectativas y hemos mantenido la ilusión. Hemos revivido la magia de Erkencikus, y hemos soñado con un futuro lleno de posibilidades. Y ahora, amigos, solo nos queda esperar. Esperar con paciencia, con ilusión, y con la certeza de que, sea cual sea el resultado, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo especial, algo que merece ser celebrado. Pero no se preocupen, porque aquí estaremos para mantenerlos informados. Estén atentos a mis redes sociales, porque ahí publicaré cualquier novedad. Y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, darle me gusta a este vídeo y compartirlo con todos sus amigos fans de Khan y Demet. Entre todos podemos hacer que esta noticia sea una realidad.
Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, y que estén tan ansiosos como yo por descubrir qué pasará con Can Yaman y The Method Demir. No olviden dejar sus comentarios, contarme qué opinan, qué esperan y qué les gustaría ver. Dale me gusta si te gustó este vídeo, compártelo con tus amigos y por supuesto suscríbete al canal para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.